Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa. Así suenan en el Área 107. Pues ya son las 9 de la mañana, 36 minutos aquí en la U 107.7, acompañándolos a todos ustedes en este momento también para contarles acerca de los proyectos musicales de los artistas que tenemos invitados cada mañana. Hoy tenemos a una artista que se llama Cristina Lamar, quien viene también a presentarnos su más reciente lanzamiento musical, así que vamos a saludarla en estos momentos, a darle la bienvenida a la U 107.7. Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo muy bien, ¿y vosotros? Nosotros aquí felices de tenerte y conocerte un poquito y además pues conocer también tu música. Cristina, estás de lanzamiento, vienes a presentar tu primer álbum titulado El Perderse y el Quererse, y bueno, pues por eso nos estás acompañando aquí, pero hablemos un poquito de esa trayectoria de Cristina como artista. ¿Desde qué edad empezaste en la música y cuál ha sido como ese recorrido hasta hoy? Pues sí, bueno, primero de todo, muchas gracias porque sí hemos venido a presentar mi primer álbum y estamos muy felices. Entonces, no, yo empecé, de pequeña ya me gustaba la música, me gustaba todo, Sí. pero no fue hasta los 16 años que tuve la oportunidad de irme como a la ciudad y empezar a estudiar un poco, como ir a clases, ¿no? Porque yo vengo de un pueblecillo que no había como música como tal. Y en ese momento me voy a los 16 y empiezo a conocer el jazz, a estudiar el soul, toda esa música. Luego a los 18 me voy para Barcelona, que es como la capital donde uno se va a estudiar siempre, y empiezo a meterme mucho más en la escena, a hacer muchos conciertos enfocados al jazz, con big bands, ¿no? Como todo eso, hasta llegar a hacer una maestría, un máster en composición en Inglaterra. Sí. Y ahí es como te diría, como toda esa etapa de soul jazz en la que yo me enamoro de toda esa música y empiezo también a escribir mis propias canciones. Y por cosas de la vida y por cosas, no sé, pues el COVID, muchas cosas, tengo que dejar Inglaterra, vuelvo a casa y llega a Colombia. O sea, todo muy rápido realmente. Cristina, pues Yo venía, ¿no? De eso. Sí, precisamente quería preguntarte porque ahorita te estamos escuchando con un acento como español, quisiera decirlo, pero quiero que cuentes un poco de esos orígenes, de dónde es Cristina, qué ha pasado en esa vida de Cristina para estar nuevamente en Bogotá. Realmente cuando yo llego a Bogotá, me enamoro de este lugar, no sé el por qué. Y sumado a eso, se da la oportunidad de grabar este disco. Entonces yo vine a mi primer viaje, a hacer música, a conocer, y cuando me regreso es cuando un día me llaman y me dicen, Cris, hagamos el disco. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a ir a Bogotá a hacer un disco, no? Igual estoy enamoradísima de este país, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sí. O sea, es como o sea, ¿cómo le digo yo a mi familia, me voy a Bogotá a grabar un disco? Es como... Pero, ¿sabes? Yo sentía tanta luz aquí, que necesitaba venir y ver qué estaba pasando. O sea, es como cuando uno tiene la intriga de decir, no me quiero quedar con las ganas de eso, de experimentar eso. Entonces vine a Bogotá el año pasado, grabamos todo el disco con músicos de aquí, el productor Richard Blair que está aquí, o sea, todos. Entonces ya terminamos el disco, me tocó, y entonces ya lo terminamos y me tocó volver porque me tocaba ya volver a casa. Pero cuando decidimos lanzar el álbum, yo dije, Bogotá me ha dado tanto, o sea, me ha dado un disco, me ha dado tantas personas, me ha dado tanta felicidad, que yo quería venir a presentar mi disco aquí y meterle todo el amor y todo el agradecimiento a Bogotá y a Colombia, o sea, porque se lo debo. Sí. Entonces, pues he venido para promocionar el disco, claro. Cristina, pues tremenda historia, cómo te vienes desde España y grabas este disco y luego, bueno, estás aquí para presentarlo. Hablemos entonces de lo que tiene que ver con el perderse y el quererse. ¿Cuántas canciones están en este álbum y de qué hablan esas letras de Cristina Lamar? El perderse y el quererse es un álbum de 9 canciones en el que muchas de ellas, o en casi todas hay una parte, son poemas. Se escriben a partir de poemas y yo tenía esos poemas y de ahí con mi piano los hice canción.
justamente escribir estas canciones llega con ese punto, ¿no? De viajar a Colombia, de empezar a viajar mucho, a enamorarme mucho de muchas cosas nuevas. Y también en el punto de, ¿no? de crecer como, como persona y como entender el amor, ¿no? Sin yo pensarlo. Sí. Cuando yo escribo canciones nunca pienso de qué estoy hablando, simplemente me sale y luego ya me analizo. Pero sí, este disco tiene estas 9 canciones en las cuales hablo de los diferentes tipos de amor. Ujú. El amor es como la base, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no todas hablan de estoy enamorada románticamente, no, sino del amor a una persona, a la familia, a mi madre, a un lugar, a un día, no sé, al sol, la luz. Es que decirte como todos esos tipos de amores Ujú. fueron lo que a mí me trajo a hacer este disco. Porque yo me sentía muy enamorada, pero no enamorada de una persona, porque mi madre me decía, uy, Cris, Enamorada de la estás vida. muy enamorada, como hablas del amor. Y yo le decía, sí, pero he conocido un amor nuevo, un amor que es muy grande, que es como un abrazo muy grande de muchas personas, ¿no? Ujú. Entonces este disco habla de eso y todo se encierra en la frase del perderse y el quererse. Porque cuando yo estaba escribiendo estas canciones y no Sí. sabía bien el por qué, un día me salió un poema, que es una de las canciones del disco que se llama El perderse. Y me di cuenta, y me salió esa frase, ¿no? El perderse y el quererse. Entonces me di cuenta que lo que estaba hablando finalmente es que todo lo que amamos mucho, se puede perder sin querer. Ok. Y obviamente todo lo que hemos perdido lo sentimos así porque lo hemos amado mucho. ¿Sabes? No sé si me explico. Como sin querer, sí, pues por mala suerte, todo lo que amemos se va a perder y todo lo que perdemos es porque lo hemos amado. Y entender el amor desde ese punto de vista, Yo, desde algo gigante. yo quería preguntarte, Cristina, si de pronto en algún momento de tu vida te has sentido como perdida, pero has encontrado como ese amor propio, ese Sí, quererse. mucho, y durante mucho tiempo. Claro, es que este disco creo que es también como, es mi historia, ¿no? Ajá. Y el orden justamente del disco es ese, es que yo no es que me sintiese perdida, o de pronto sí, pero una vez se pierden muchas cosas, no sé si me explico. Por el hecho de no quererse suficiente se puede llegar a perder Ujú. y creo que escribir este disco ha sido encontrar la parte del quererse. Lo que te decía, ¿no? No todo es un amor, no todo es una cosa que siempre está pintada del mismo color. Entonces yo estaba muy en el perderse y en el amor que me está doliendo. Ajá. Hasta que entendí que el amor eran muchas más cosas y sí, entonces te diría que Bogotá, Colombia y hacer este disco ha sido entrar en el camino del quererse mucho. Pues Cristina, hablemos de esos sonidos de este álbum, El perderse y el quererse. ¿Vendrá qué tipo de sonido? De pronto algunas fusiones, de pronto Colombia está por ahí influenciando estos sonidos. ¿Cómo funcionan los sonidos de esas canciones que están dentro de este álbum? Hay una fusión de estilos y de sonidos muy curiosa, Sí. que finalmente se da por el encuentro de muchas personas con diferentes géneros, ¿no? Diferentes estilos. Yo vengo del soul y del jazz, que estudié en España y en Inglaterra, Sí. sumado a un flamenco que yo escuchaba desde pequeña y que en mi voz se siente por los dejes que tengo en la voz y en las melodías. Ujú. Entonces yo llego a Colombia con eso, sin categoría, ¿no? Tampoco, pero una sabe que hace soul porque he cantado mucho jazz. Entonces llego aquí y empiezo a escuchar y a encontrarme con músicas increíbles y con percusiones increíbles. Entonces, sobre todo es ese junte, ¿no? De soul, jazz, flamenco, con todas las percusiones latinas, las percusiones cubanas, los ritmos de aquí, se fusionan al encontrarme con esos músicos y generan este sonido que podríamos llamar soul latino, soul folklore. El soul finalmente es música del alma. Cuando inició este género, era música del alma. Entonces yo creo, cuando ya terminamos el disco nos dimos cuenta que yo venía del soul, de cantar en inglés música que se llama soul, pero que la música colombiana tiene mucha alma. O sea, a mí lo que más me cautivó de este país y de esta cultura era como cuando uno canta no solo hace sonido, sino que uno está transmitiendo mucho. Entonces creo que se encontraron muchos géneros musicales de muchas partes del mundo, pero que todos tenían la coincidencia de cantarse así como la música colombiana y como el soul, se cantan con el alma y con mucha fuerza, con mucha energía.
Así es, Cristina, pues hablemos también, bueno, estamos en la era de la música digital y la gente hoy accede a la música a través de las plataformas, pero hay algo bastante chévere e importante y es que hemos venido trayendo esa nostalgia, ese recuerdo y están también volviendo esa música a través de las grabaciones de LPs, de CDs, de cassette, está volviendo como ese recuerdo. Precisamente vimos hace poco a Shakira lanzar su nuevo álbum en varias versiones de esos long play, de esos vinilos, y quiero preguntarte si tú tienes esa música también a través de estos formatos o solamente estás en digital. Bueno, a mí me encanta escuchar música en vinilos. Yo aprendí a la música en vinilos, porque pues lo que te digo, no había como mucha música en mi pueblo, entonces para mí los vinilos fueron lo que a mí me acercó a música de hace 50 años. Este disco se ha grabado en vivo, en bloque, o sea, con los músicos en el estudio, entonces tiene como para mí una fuerza muy grande de reivindicar la música hecha con mucho sentimiento y la música hecha así. Entonces ahora solo estoy en digital, pero en unas semanitas saldrá una versión en vinilo de este disco. Sí. Bueno, pues qué chévere también apostarle a esos formatos. Además que hay muchas personas como tú que les gusta escuchar música en vinilo, que les gusta coleccionar la música. Y bueno, pues quiero que hablemos también de algunos de los sencillos de esos temas que estás ahí tratando. Mencionemos el nombre de las canciones, así brevemente a qué le cantas en cada una. ¿Te digo yo los nombres? ¿O? Sí. Empecemos por Río Azul, por ejemplo. Whisky Moon. Bueno, Río Azul es la canción que presenta el disco, que yo quería que fuera como, creo que es una canción que le habla al amor, es como un canto al amor, súper sincero, entonces para mí era muy importante que fuera la que presentara el disco, para que la gente se sintiera bienvenida e invitada a escucharlo, y justamente es la que habla del viaje, ¿no? Como irse al sur, irse a un lugar que es como un abrazo, a querer mucho y a formar parte de un abrazo aún más grande. Entonces sí, ese es Río Azul. Oxígeno. Luego Extrañame. Oxígeno. Ajá, sí, Extrañame también. Es que hay muchas, claro. Claro, son Extrañame bastante. fue la primera que salió. Sí. Y Extrañame es una de las más minimal porque es piano y voz casi todo. Y esa canción habla de echar mucho de menos a alguien, pero desde el punto de entender que echar de menos a alguien es algo súper bonito porque significa que lo has querido mucho. Y parte de crecer es eso, es entender que hay personas que se van y que por siempre se quedarán en nosotros y serán el amor que nos guíe, pero que extrañar forma parte de quererse mucho. Hablemos ahora sí de Oxígeno. ¿Qué es eso que te oxigena en sí. este álbum? Oxígeno realmente habla como un poco de un amor así que no ha funcionado. Okay. Porque muchas veces una quiere cosas que, pues sí, que funcionaban en un momento determinado, que funcionaron por 5 minutos, y volver a ello y ver que, que ya no tiene oxígeno, que ya no tiene vida, y lo que te está dando ya no es nada, no sé si me explico, te está quitando un poco la vida, ¿no? Como meterle energía a algo que no es para ti, aprender a soltar. Entonces Oxígeno habla de eso, como que ya no hay oxígeno y toca aprender a soltar para encontrarlo de nuevo. Entonces como toda esa transición desde estar en esa situación de quiero estar aquí pero no es mi lugar, querer soltar y al final ya soltar y en el momento en el que tú sueltas, sí, es el momento en el que puede volver a venir lo bueno, puede volver a venir el amor y puede volver a venir el oxígeno. ¿Qué vino antes, Cristina, en esta canción? Sí, este título es bien difícil porque cuando lo decimos, ¿qué vino antes? Es como la canción que pone en contexto, una de las dos canciones del disco que pone en contexto todo, como este disco finalmente, como todo el concepto, ¿no? Sí. ¿Y qué vino antes? Es una declaración de amor, en mi opinión, es como querer mucho a alguien y decirle que lo quieres mucho y lo quieres besar, lo quieres abrazar. Y de repente llega la gran pregunta, porque cuando uno está enamorado no sabe si lo está, porque puede ser que estés enamorado y no te hayas besado nunca, o sí,
O nunca, ¿sabes cómo? Entonces, la pregunta de qué vino antes, si quererse, si perderse, si besarse, si amarse, y todas las mil preguntas que uno se hace cuando se pregunta si está enamorado. Que yo estoy loca por ti. Pues Cristina, gran experiencia escuchar este álbum, El Perderse y El Quererse. Quiero que hablemos también un poquito de ese proceso que hiciste con Richard Blade. ¿Qué se siente trabajar con este gran personaje de la música, este productor? Y bueno, que tuviste la oportunidad de hacer con él este álbum. Para mí hacer este álbum con él ha sido increíble. No existiría este álbum sin él, creo, porque él fue el que vio esas canciones y esas letras y me dijo, Cris, me llamó y me dijo, hagamos este, o sea, pues hablamos, pasaron cosas, o sea, sí. Cantamos, compartimos música, pero él fue el que le dio la vida a esas canciones. Y el que me apoyó también como, porque yo pensaba que esto era muy difícil de que funcionasen, porque son canciones un poco, sí, distintas a lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí. para mí trabajar con él por un lado, pero sí, son muy distintas. Entonces, una cuando las hace, yo pensaba, uy, no, es muy loco, ¿cómo lo ordeno? Entonces, él me dijo, no, Cris, hagámoslo, porque además yo tenía toda la idea, los visuales, yo tenía todo, solo que era como, ¿será que podemos hacer este disco? O sea, que no es una locura, lo es, lo ha sido, pero es una locura preciosa positiva. En la que sí, la repetiría 1000 veces. Además, entonces, trabajar con él, sí. Dime. Dime. Te iba a preguntar. No, trabajar con Richard, dime. Que además de esta locura que dices que ha sido este álbum, Cristina, creo que mucha gente hoy en día se conecta un poco más con esta música de este estilo, con esta música que tiene esas letras y estos contenidos maravillosos. Tendremos a Lana del Rey, a Billie Eilish, que hacen como este estilo de música un poco por comparar, pero con mucho respeto. Y me parece que es importante también pues dar algo nuevo, algo fresco en el mercado y no siempre estar como en el mismo mainstream, en los mismos sonidos que siempre escuchamos a diario. No, sí, me encanta que pongas esos ejemplos porque yo escucho esa música, yo realmente consumo mucha música de ese estilo, solo que sí que cuando uno se plantea hacer un disco, pues es como, yo quería hacer un disco de música del alma, de música de verdad, pero no sabía que lo podíamos hacer, que es como el gran miedo, ¿no? Pero ha sido súper bonito porque la gente se ha conectado y eso es como la demostración de que la música aún vive, ese tipo de música. Claro. Entonces sí, como te decía, pues trabajar con Richard ha sido increíble porque él no solo profesionalmente es un maestro, o sea, me enseña, es como, sino que con él también descubrir el por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque este disco no tiene ni un sonido comercial, por decir así, o ningún sonido que podamos escuchar en casi todo lo que se escucha hoy en día. Y es porque solo elegimos los sonidos que nos vibraban, o sea, sin ir más lejos elegimos tambores, o sea, fuimos a un lugar lleno de tambores y los empezamos a tocar para elegir con cuáles grabaríamos y eso era solo lo que nos hiciera sentir, entonces fue cantar sobre esos tambores y ver qué sonido a mí me daba como el lugar para cantar, ¿sabes qué quiero decirte? Como esa curaduría, entonces él me enseñó mucho eso. Entonces por un lado profesionalmente ha sido eso, como cómo aplicas lo que tú sabes con lo que tú sientes, ¿no? Y para que la música sea muy sincera. Y por otro lado es una persona increíble, o sea, le ha metido todo el amor y toda la energía a este disco, así que sí, le debo este disco. Pues Cristina, momento de que invites a nuestros oyentes a escuchar tu álbum El Perderse y El Quererse. ¿Cómo te encuentran en plataformas digitales? ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo las personas que nos están escuchando en estos momentos van a poder conectarse con tu proyecto? Sí, me podéis encontrar en Spotify y en las plataformas como Cristina Lamar y poniendo El Perderse y El Quererse, y ahí tenéis todas las canciones para escucharoslas, sentirlas y aprenderoslas, y así las cantamos en vivo. Y obviamente se vienen conciertos, se viene vinilo, se vienen muchas cosas, entonces para estar muy conectados me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en todas las redes, como Cristina Lamar Oficial, y así pues podemos hablar, me puedes contar lo que habéis sentido con el disco, que sería súper bonito saber cómo os habéis sentido escuchando estas canciones. Pues Cristina, quiero que seas tú la que presente esta canción que le da ese lanzamiento a este álbum y que bueno, invites a todos los oyentes de la U107 a escucharte. Esto es Río Azul y mi nombre es Cristina Lamar, ya está disponible mi nuevo álbum y
Espero que os guste mucho. Un abrazo muy fuerte a todos de la W. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.